Paracelso fue una de las figuras más importantes de la medicina y la alquimia. A lo largo de su vida salvó a miles de personas con su enorme conocimiento médico y su fusión con la alquimia. Según cuenta la leyenda, Paracelso fue también muy conocido por tener el conocimiento para crear homúnculos, seres diminutos con vida mediante sustancias secretas. También tenía el conocimiento para transmutar el plomo en oro, aunque lo que verdaderamente le interesaba eran las personas y su salud. Con el tiempo escribió decenas de libros y mostró al mundo las 7 claves o leyes para vivir una vida saludable y plena ante la enorme oscuridad del mundo. ¿Cuáles son los secretos de Paracelso? ¿Llegó a obtener la piedra filosofal? Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. Estoy seguro de que muchos de vosotros alguna vez habréis escuchado la palabra alquimia. En la alquimia se esconden muchos saberes y conocimiento prohibido por viejas logias y sociedades secretas del pasado como la masonería, los rosacruces. Estos conocimientos eran otorgados a unos pocos elegidos dentro de estas logias, y estos elegidos, algunos de ellos, se convertían en grandes maestros de la alquimia. Los alquimistas perseguían muchos objetivos. Algunos eran un poco más mundanos de los que los verdaderos alquimistas perseguían, como por ejemplo obtener el oro mediante la transmutación de metales, ya sea el plomo, y otros crear homúnculos, seres vivos mediante materia inorgánica y sustancias secretas de la alquimia que estaban conectados con su creador y podían darles órdenes. Pero como ya os digo, esto eran objetivos un poco terrenales, porque la verdadera alquimia, el verdadero alquimista, buscaba otra cosa, algo que se acerca un poco a la filosofía, el transmutar la mente y el medio, unir al ser humano con la naturaleza y las estrellas. Ese era el verdadero objetivo final de los alquimistas. Hoy vamos a hablar de alquimia. Vamos a hablar de todos estos saberes ocultos y extraños a su vez, y también vamos a hablar de uno de los grandes maestros de la alquimia de todos los tiempos, un hombre que se hacía llamar Paracelso. Y digo que se hacía llamar porque su nombre real era Teofrasto Ogemheim. El señor Ogemheim se hacía llamar Paracelso porque en latín significaba mejor o igual que Celso, y Celso era un médico romano del siglo I, del cual sentía una enorme admiración. Porque Paracelso, aparte de ser un gran alquimista, todo un maestro, también fue un gran médico y cirujano. Fue tan importante que incluso se dice que tenía un conocimiento mucho mayor a la propia época sobre medicina. Todo ese conocimiento de medicina ha quedado como un legado en nuestra propia ciencia moderna, y muchas cosas se las debemos gracias a su trabajo y estudio de la medicina. Paracelso fue de origen suizo y vivió entre el siglo XV y el siglo XVI. De muy pequeño se interesó muchísimo por los astros. Todas las noches se quedaba embobado mirando el fulgor y el brillo de las estrellas. Quería intentar comprenderlas, y por ello también se formó como un gran maestro de astrología. La influencia de los astros era muy importante para el ser humano. Con el estudio de la astrología empezó a adquirir conocimientos sobre otras ramas un poco esotéricas y ocultas a lo establecido, y de ahí descubrió el poderoso saber de la alquimia. Hay que decir que Paracelso se hizo famoso, se hizo toda una leyenda en la época, porque este fue uno de los pocos alquimistas que pudo lograr
conseguir la piedra filosofal y transmutar el plomo en oro. Como ya os he dicho, este es uno de los objetivos de algunos alquimistas, pero no es el objetivo final. No es el objetivo que un alquimista verdadero persigue. Pero a su vez también fue conocido por crear algo que bajo mi juicio es mucho más sorprendente que transmutar metales: crear vida a partir de materia inorgánica. Este hombre se dice que pudo lograr crear homúnculos reales. Los homúnculos serían pequeños seres creados por el alquimista y que estarían ligados a él de por vida. Debían obedecer sus órdenes. Hay mucho folclore, muchas historias, sobre todo en la Edad Media, sobre la creación de estos seres. Algunos son totalmente metafóricos, porque hay una historia que dice que los homúnculos se crean mediante el semen que cae de las personas ahorcadas en tierra. Y obviamente eso no crea ningún ser, sino que están hablando de conceptos metafóricos dentro de las historias viejas de homúnculos que tienen un significado en la alquimia que solo el mejor alquimista sabe interpretar. Como dato curioso, el señor Paracelso llegó a inventar la palabra zinc, y el zinc, ya sabéis, es muy utilizado y se mantiene hoy en día en nuestra ciencia y química moderna. Por ello, me gustaría que supierais que he indicado este ejemplo porque empezó a convertirse en una figura importantísima en la medicina, y esto le creó muchos enemigos, sobre todo porque estaba empezando a incorporar en su método científico, en la medicina, elementos de astrología y alquimia, y sorprendentemente salvaba muchas vidas fusionando esos tres campos. Y como os he dicho, mucha gente le tenía envidia y empezó a llamarlo mago negro, místico, para poder desprestigiarlo. Algo que consiguieron, pero al propio Paracelso no le importaba. Durante toda su vida se vio involucrado en muchísimas guerras. Sobre todo trabajaba como cirujano militar en Venecia. Sus investigaciones se centraban exclusivamente y durante mucho tiempo en la mineralogía, ya que de ahí sacaba muchos compuestos para poder elaborar el arte de la alquimia. Con ello produjo un montón de fármacos, algunos de ellos revolucionarios, y, como ya os digo, salvó muchísimas vidas gracias a su pericia, a la experimentación y a la fusión de conceptos. A su vez también aprendió a combatir muchas enfermedades que por aquel entonces eran muy peligrosas, como por ejemplo el bocio o la sífilis, y para ello utilizó la sal, el azufre y el mercurio. Y si os interesa la alquimia, estos tres elementos son los más importantes de toda la alquimia. Su fusión puede lograr muchas cosas. También hay que mencionar que se le atribuye a Paracelso la creación de la espagiria. ¿Qué es la espagiria? La espagiria sería tratar de fusionar las hierbas de la montaña con la alquimia y la medicina, para poder lograr remedios naturales muy potentes, que a su vez también salvaron muchísimas vidas. Como estáis viendo, parece que Paracelso se preocupaba muchísimo por las personas, pero también destaca sobre los derechos del trabajador, ya que fue la primera persona en detectar enfermedades del trabajador, como el estrés, por ejemplo, y de incorporar las primeras medidas de prevención laboral, algo que también hace mucho más grande al señor Paracelso. Con el tiempo, a Paracelso también le empezó a obsesionar nuevamente sus investigaciones de niño, las estrellas, la astrología. Por ello el orden cósmico era algo que le interesaba muchísimo, era una obsesión. Él tenía un lema que era el siguiente: Astrum in corpore, el hombre es un microcosmos. Era muy importante para él, porque esa frase explicaba el por qué estamos aquí y cuál es nuestra misión, cuál es nuestro destino en la vida. Paracelso, como os estaba comentando, es que tenía muchísimos enemigos. Él era una persona que hacía muy bien su trabajo y la gente sentía envidia de él.
lo acusaban constantemente de practicar artes oscuras, ya sabéis, de mago negro, cosa que era totalmente falsa. En el campo de la alquimia, Paracelso creía en la idea de unos seres que él llamaba los seres elementales. Unas entidades que vivían, por ejemplo, en el agua, en el caso de las nereidas, como una especie de ninfas, en los gnomos, que vivían en la tierra, protegían ese terreno, o en el viento, por ejemplo, con los silfos y, por lo consecuente, en el fuego, las salamandras. Pero precisamente no creía en que esto eran seres que vivían aquí, sino que metafóricamente eso eran conceptos para ayudarle en esa doctrina de la alquimia, ayudarle a transmutar con los 4 elementos de la naturaleza. Con el tiempo, Paracelso intentaba conseguir esa piedra filosofal y falló muchas veces, hasta que se dio cuenta de que la piedra filosofal no era una piedra propiamente dicha, era la propia mente la que tenía la capacidad de transmutar todo lo que vemos a nuestro alrededor, porque nuestra vida, nuestro destino lo creamos con la mente, y la mente era el catalizador. El señor Paracelso, como es muy lógico, seguía las doctrinas del hermetismo. ¿Y por qué es lógico? Porque Hermes Trismegisto, creador del hermetismo, creó la alquimia y la psicología. Como hemos hablado en un videoprograma pasado sobre el libro rojo de Jung, el señor Jung se dio cuenta de que la alquimia y la psicología iban unidas y se hacían presentes en los sueños. Parece que el ser humano, en conjunto, tiene arquetipos, estructuras mentales que se hacen presentes en los sueños y nos presentan símbolos que son para todos el mismo, símbolos primordiales que se esconden en el subconsciente. Estos símbolos los alquimistas supieron sacarlos de la mente y convertirlos en saberes alquímicos. Eso es muy importante porque puede abrir mucho conocimiento y nos puede despejar dudas sobre el porqué de la simbología alquímica. Pero bueno, de eso ya hemos hablado en el vídeo del libro rojo de Jung. Con el paso del tiempo, el señor Paracelso ideó 7 grandes leyes o reglas para poder mejorar la salud de cualquier persona. He traído estas reglas en este programa porque pueden ser muy interesantes e incluso nos pueden ayudar a nosotros mismos a mejorar la salud. La primera regla era la siguiente: hay que mejorar la respiración, no consumir tabaco, alcohol o medicamentos en exceso. Ojo, porque las farmacéuticas nos están hinchando a medicamentos con cualquier dolencia. Hay que bañarse diariamente y beber mucha agua en pequeños sorbos. A su vez, se debe masticar muy bien la comida y esta debe ser semillas y fruta en su mayoría. La segunda ley de Paracelso para mejorar la salud sería la siguiente: aunque sea imposible, hay que eliminar por todos los medios los sentimientos negativos como el dolor, el odio, la tristeza, la envidia, el rencor o el pesimismo. Esto es importante porque la mente rige nuestro destino. Nosotros creamos la realidad mediante el pensamiento. La tercera regla dice así: hay que hacer el bien lo máximo posible. Hay que ayudar al que lo necesita, pero no tenemos que caer en sentimentalismos. Tenemos que hacer el bien y ya está, no tenemos que mirar a otro lado. No tenemos que implicarnos porque eso puede afectarnos a nosotros. La cuarta regla dice así: el ego es una trampa. En la vida existen enemigos y estos intentarán dañarte. No pierdas el tiempo contestándoles. Céntrate en tu vida y en tu trabajo, porque no puede aportarte nada contestarle a tus enemigos. Déjalos libres. La quinta regla dice así: medita 30 minutos al día. Deja la mente en blanco, aclara tus ideas y éstas te ayudarán a superar los problemas. La sexta regla dice así: es de suma importancia que no compartas con nadie tus asuntos personales. Hacerlo creará caos en ellos. No hacerlo
creará protección. Y la última regla de Paracelso dice así: el único enemigo que existe eres tú mismo, nunca le temas a otra persona. Básicamente, Paracelso era un gran pensador, alguien adelantado a su tiempo sin ninguna duda, y un hombre que no tuvo miedo a fusionar los conceptos que para algunos son esotéricos, son ocultos, son incluso malos, con la ciencia oficial. Y yo os planteo una reflexión. ¿Quiénes son esas personas que deciden qué cosas son buenas y qué cosas son malas? Algo que para todos es malo, si para nosotros es un camino, ¿por qué nos ponen piedras para poder lograrlo? La alquimia puede ser buena o mala como cualquier otra ciencia, obviamente. Pero ¿por qué ese empeño de desprestigiarla? Si, mediante Paracelso tenemos el ejemplo, la alquimia ha salvado muchas vidas. Os dejo esa reflexión, os dejo con una mínima parte de quién es Paracelso, qué es lo que hizo y cuáles fueron sus leyes, porque hay mucha más información. Espero que hayáis disfrutado con este misterio. Y bien, con esto el misterio está servido y continuamos con Gran Misterio. Esta vez, en la sección Libros recomendados, os traigo un libro muy importante, pero hay que explicarlo en varios puntos porque os puede confundir. El Necronomicon, escrito por H.P. Lovecraft. ¿Por qué digo esto de que os puede confundir? Porque el Necronomicon no existe. Fue una invención de H.P. Lovecraft, pero todos los libros que venden sobre el Necronomicon no son el Necronomicon, es una estrategia comercial para vender mucho. Entonces, ¿qué es lo que os estoy recomendando? Si os estoy diciendo que esto no existe. Pues estoy recomendando precisamente un libro del Necronomicon que nos habla de que el Necronomicon podría ser real. No de que esto sea el Necronomicon, no. Esto es una investigación para la búsqueda del real. Para que tengáis más datos, os puedo decir que es de la editorial La Factoría de Ideas. Creo que es un libro un poco difícil de encontrar, pero vale la pena porque es el único libro que he encontrado que dice la verdad sobre el Necronomicon y que intenta buscarlo. Hay muchos por ahí que ya os digo que son falsos, su contenido es totalmente falso. Este es un ensayo para buscar la verdad y extremadamente completo. Muy completo, es como si un investigador aparte estuviera siguiendo una línea muy seria para poder llegar a ese Necronomicon, que sin ninguna duda creo que sí que hay un trozo real, no todo es ficticio. Y para los que estéis pensando que H.P. Lovecraft era un novelista muy fantástico que se inventaba las cosas y que él incluso decía que todo era ficción, yo os digo que no. Leer las obras completas y lo veréis. Veréis cómo este hombre daba códigos secretos. Lo veréis. Nadie os puede decir lo contrario si no vais a la fuente y los leéis. Pero bueno, de eso ya hemos hablado en este canal. Y nada, como siempre, desde aquí os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. Historia. Su maestro fue Sigmund Freud, pero con el tiempo tomaron caminos distintos. Jung descubrió un conocimiento oculto en el estado de vigilia.